Parte 1. El hijo del relámpago. Y, el origen del caos. Antes de que existiera Egipto, antes de que las pirámides rozaran los cielos y los hombres aprendieran a nombrar a sus dioses, el universo era una vastedad sin forma. El agua cubría todo. Un mar primigenio, oscuro e infinito, el Nan. Del Nan emergió el primer pensamiento, la colina sagrada, el Benben. Y sobre ella, Ra, el dios solar, trajo la luz por primera vez. Así comenzaron los ciclos, la dualidad, el día y la noche, el orden y el caos. De la unión del cielo Nat y la tierra Heb, nacieron 4 seres: Osiris, el justo y fértil; Isis, la madre sabia y mágica; Neftis, la guardiana del silencio; y Set, el cuarto. Set no nació en la calma. Su venida al mundo fue un grito. Mientras Osiris llegaba con los primeros rayos de sol y flores del Nilo, Set nació con truenos. El cielo se partió en 2. Los rayos cayeron sobre la tierra. Las arenas ardieron. Su primer aliento fue fuego. Su llanto, una tormenta. No lo envolvió una manta de lino sagrado. Lo envolvió el viento salvaje del desierto. Desde su nacimiento, fue distinto. Donde Osiris veía armonía, él veía tensión. Donde Isis ofrecía curación, él ofrecía destrucción. Y sin embargo, no era maldad. Era esencia natural. El equilibrio requería de su presencia. Pero el mundo no estaba listo para aceptarlo. 2. Infancia en la sombra. Mientras Osiris aprendía a regar la tierra y construir canales, Set se alejaba. Subía a las colinas solitarias, se sentaba a observar las tormentas en el horizonte. Sentía algo dentro de sí, una rabia profunda que no comprendía. No era odio. Era impulso. Deseo. Furia sin objeto. Pasaba noches enteras bajo el cielo, escuchando las voces del viento. Hablaba con los chacales, caminaba entre serpientes sin miedo, y bailaba solo cuando la arena se arremolinaba como si el mundo ardiera. Los dioses veían en él una amenaza. Murmuraban en secreto. Isis lo vigilaba. Neftis, su hermana gemela, era la única que le ofrecía una palabra amable. Ella entendía algo que los demás no: Set no era el enemigo. Era el reflejo más crudo de lo divino. Pero su alma, aislada y malinterpretada, crecía como una herida abierta. 3. El reino de Osiris. Cuando llegó el momento, los dioses eligieron a un rey para gobernar el mundo de los hombres. El trono fue dado a Osiris. Era amable, generoso, sabio. Donde pisaba, florecían los lirios. Su voz calmaba bestias. Bajo su reinado, Egipto nació como civilización. Los humanos aprendieron a construir templos, a leer el cielo, a enterrar a sus muertos. Y a su lado, Isis, la reina hechicera, sanaba, protegía y fortalecía el nuevo reino. Pero en los templos, en los cantos, en las estatuas, no se hablaba de Set. Él era el hermano relegado. No tenía trono, ni templo, ni canción. Y dentro de su pecho, algo comenzó a arder. Cada celebración de Osiris era para Set una humillación. Cada poema a su gloria era un cuchillo invisible. ¿Cómo podía ser él, el que dominaba lo salvaje, menos digno que Osiris, el que jamás había tocado la furia del mundo? 4. La traición gestada. Set no actuó impulsivamente. Durante años ocultó su deseo. Fingía sonreír. Asistía a los rituales. Caminaba entre la nobleza. Pero en lo profundo, su alma se retorcía como serpiente. Fue entonces que ideó su plan. Un banquete. Un regalo. Un ataúd. Pero no cualquiera. Era una caja dorada, hecha a medida con las proporciones exactas del cuerpo de Osiris. Su interior estaba grabado con hechizos oscuros, fórmulas selladas en la lengua de los muertos. Cuando todo estuvo listo, invitó a todos los dioses. Osiris llegó radiante. Risas. Copas elevadas. Música. Entonces, Set presentó el sarcófago. Un juego, dijo, quien encaje perfectamente, se lo queda. Todos probaron.
Nadie encajaba, hasta que Osiris se recostó. En un segundo, Set lanzó la tapa. Un sonido de metal. Clavos. Encantamientos. Los asistentes gritaron. Isis corrió, pero era tarde. La caja fue sellada, el cuerpo atrapado. Esa noche, el Nilo recibió el sarcófago. Esa noche, el mundo cambió para siempre. Parte 2. El nacimiento de la venganza. Isis, el luto de los inmortales. Cuando el sarcófago de Osiris fue tragado por el Nilo, Isis se convirtió en sombra. Los templos cayeron en silencio. Los campos dejaron de florecer. Las madres dejaron de parir. El mundo, sin su rey, comenzó a descomponerse. Pero Isis no se rindió. Abandonó su palacio. Se despojó de sus joyas. Se convirtió en una mendiga. Viajó por aldeas, por montañas, por pantanos. Preguntó a los ancianos, habló con los árboles, interrogó a los ríos. Nadie la reconocía. Nadie sabía que la reina de los dioses dormía entre serpientes, comía raíces y sangraba como los mortales. Años pasaron. Y al fin, en Biblos, en una tierra extranjera, Isis encontró un árbol gigantesco. Su tronco irradiaba energía, en su interior estaba el sarcófago de su amado. El ataúd había sido usado como columna del palacio de un rey foráneo. Isis, con voz dulce y ojos de viuda eterna, convenció a los habitantes de devolverle la caja. Lloró sobre ella. Y la llevó de regreso a Egipto. Vi la ira de Set, el cuerpo desmembrado. Set se enteró. Una noche, guiado por sus visiones oscuras, encontró el escondite. Isis no tuvo tiempo de actuar. En un acceso de furia desmedida, Set abrió el sarcófago y tomó el cuerpo frío de su hermano. Y entonces, lo hizo pedazos. Cortó cada parte con su espada divina. Lo separó en 14 fragmentos, y los arrojó a lo largo de Egipto. Algunos los ocultó en cavernas. Otros, los enterró en lo profundo del Nilo. Uno fue arrojado al mar. El miembro viril, lo más sagrado, fue devorado por un pez. Cada fragmento estaba envuelto en hechizos de ocultamiento y dolor. Nadie debía encontrarlo jamás. Isis, al enterarse, no lloró. No gritó. Se levantó. Junto a su hermana Neftis, la esposa de Set, pero leal a la justicia. Emprendieron la búsqueda. Isla por isla. Valle por valle. Hablaron con los escarabajos, los ibis, las piedras. Y uno a uno, hallaron los fragmentos. Con la ayuda del dios Anubis, tejieron hechizos sobre el cadáver reconstruido. Hicieron hacer los primeros rituales de momificación. Inventaron la muerte sagrada. Y en una noche sin estrellas, Isis usó su magia más profunda. Volvió a dar vida al cuerpo muerto de Osiris. No al mundo de los vivos, sino al de los muertos. Osiris despertó. Y antes de descender al inframundo para convertirse en su rey, Isis se unió a él. De esa unión nació un niño de carne y magia, Horus, el halcón, el heredero. 7. Horus, el hijo del silencio. Horus no tuvo cuna de oro. Su cuna era un nido de juncos oculto en el delta del Nilo. Creció en secreto, mientras Set gobernaba con puño de hierro. Los días eran secos. Las lluvias escasas. Los muertos no encontraban descanso. Los sacerdotes callaban. La gente empezaba a olvidarse de Osiris. Isis educó a Horus con dureza. No hubo juegos. No hubo canciones. Solo hechizos, meditaciones, entrenamiento. Horus aprendió a hablar con los cocodrilos, a volar con los halcones, a esconder su presencia en las sombras. Los años pasaban, y con ellos, el trono de Egipto se pudría bajo el reinado de Set. En su palacio de piedra negra, el dios rojo celebraba con mujeres serpiente y espíritus del desierto. Derribaba templos antiguos y construía altares con cráneos. Su risa resonaba entre las dunas. Ya no era el hermano ignorado. Era el tirano coronado. Pero los dioses comenzaban a inquietarse. Ra, el dios solar, sentía el desequilibrio.
El Duat, el mundo de los muertos, se desbordaba. Osiris, desde su trono en la oscuridad, no encontraba paz. Los muertos pedían justicia. Y entonces, Horus se presentó. 8. La guerra del halcón y el asno rojo. Ante el tribunal de los dioses, Horus habló. Vengo a reclamar lo que fue robado. Vengo en nombre de Osiris. Vengo a destruir la injusticia. Set se rió. Un niño. Un bastardo nacido de cadáver, ¿ese es mi enemigo? Ra y los demás dioses debatieron. Algunos apoyaban a Horus. Otros, temían a Set. El equilibrio era frágil. Se decidió que los dos se enfrentarían. En fuerza. En sabiduría. En magia. Así comenzó la guerra más larga de la mitología egipcia. Se enfrentaron en el cielo, transformados en halcones. Sus alas cubrían el sol. Se lanzaban rayos. Gritaban como huracanes. Se enfrentaron como hipopótamos en el Nilo. Sus cuerpos gigantescos hacían temblar la tierra. Se enfrentaron en forma humana. Con cuchillos encantados. Con hechizos prohibidos. En duelos que duraban días. Isis intentó ayudar a su hijo. En una ocasión atrapó a Set con un hechizo, pero Horus se enojó. Quería vencer sin ayuda. La tensión entre madre e hijo creció. Set, astuto, usó todos los medios. Sedujo a jueces. Engañó a dioses. Incluso en un acto infame, abusó de Horus durante la noche, buscando humillarlo. Pero Isis purificó a su hijo, y con un truco mágico, logró que la semilla de Set fuera rechazada ante el tribunal. Pero el conflicto no terminaba. Cada batalla traía más caos. El Nilo sangraba. Las ciudades temblaban. Los muertos no eran enterrados. El cielo estaba dividido. El equilibrio del universo se rompía lentamente. 9. El juicio de los dioses. Finalmente, tras 80 años de guerra, los dioses se reunieron en la isla de juicio. Todos dieron su testimonio. Isis habló del crimen. Neftis lloró por su esposo caído. Osiris, desde el más allá, envió señales en los sueños de Ra. Set, sin remordimiento, expuso su fuerza, su dominio del caos, su derecho por superioridad. Horus, con un ojo vendado, se arrodilló ante el tribunal. No pidió venganza. Pidió justicia. Ra se mantuvo en silencio. Y entonces, Maat, la diosa del orden y la verdad, se levantó. El mundo ha olvidado el equilibrio. Pero sin justicia, no habrá sol que se alce mañana. Ra bajó su cabeza. Y el trono fue entregado a Horus. El ciclo se restauró. Pero a Set no se le dio muerte. Parte 3. El guardián del sol. X. El castigo que no fue castigo. Cuando los dioses le dieron a Horus el trono de Egipto, muchos pensaron que Set sería destruido. Que sería arrojado al Duat, encadenado por la eternidad, su nombre borrado de los muros, su rostro eliminado de los obeliscos. Pero el caos no puede morir. Ra, el anciano dios del sol, habló antes que se dictara sentencia. El caos es enemigo, pero también escudo. El mismo fuego que quema, aleja la sombra. Los dioses se miraron en silencio. Ra se acercó a Set. Te exilio del mundo de los hombres. No caminarás más entre templos ni gobernarás tronos. Pero no morirás. Porque yo te necesito. Set no entendía. Ra alzó su báculo solar. Cada noche, yo cruzo el Duat. Cada noche, me enfrento al gran Apophis, la serpiente del abismo. Cada noche, intento que el sol vuelva a nacer, pero me debilito. Tú, Señor del caos, serás mi lanza en la oscuridad. Set no respondió. Su rostro, marcado por el odio y el orgullo, se quebró por primera vez. No por redención. No por perdón. Sino porque el universo, incluso tú, tiene un lugar. Y así, Set fue condenado a salvar al mundo cada noche. 11. El barco de la eternidad. Cada noche, Ra viaja por el inframundo en su barca dorada. Con él,
lo acompañan dioses, ancestros y espíritus sagrados. Pero al frente, en la proa, está Set. Armado con una lanza forjada de fuego, con ojos que ven a través de la ilusión, con la furia de 1000 tormentas contenida. Delante de él, en la oscuridad total, se arrastra Apophis, la serpiente del no ser, el vacío que devora la creación, el olvido eterno. Y cada noche, Set lucha. No como héroe. No como mártir. Sino como fuerza del caos que enfrenta al caos mayor. Se enfrentan en silencio. En choques de energía que los mortales jamás podrían imaginar. A veces Apophis muerde la barca. A veces Set cae herido. A veces, el sol tiembla. Pero siempre, gracias a él, el sol vuelve a nacer. Sin Set, el mundo quedaría en tinieblas eternas. Y nadie lo sabe. 12. El último dios incomprendido. Los templos dejaron de venerarlo. Las ciudades borraron sus estatuas. En los papiros, lo llamaron traidor, asesino, monstruo. Pero en los rincones más antiguos del desierto, aún hay sacerdotes que lo recuerdan. En los oasis perdidos, en los grabados olvidados de las pirámides, su nombre sigue vivo. Porque Set es más que caos. Es la fuerza salvaje que impide la destrucción absoluta. Es el Dios que, tras ser enemigo de todos, se convirtió en el guardián del todo. Es el protector que nunca pidió amor, ni altares, ni sacrificios. Y sin embargo, protege. 13. Legado de sombras. Horus gobernó Egipto. Bajo su reinado, los campos reverdecieron. Los templos se alzaron de nuevo. La justicia volvió. Pero el conflicto nunca desapareció. La guerra, el orgullo, la traición, seguían presentes. Porque mientras el sol exista, el caos también vivirá. Y en cada tormenta del desierto, en cada rebelión, en cada decisión que desafía el orden establecido, ahí está Set. No como enemigo. No como héroe. Sino como recordatorio de que el universo no es estático, que el equilibrio requiere de tensión, y que incluso lo más oscuro puede ser necesario para que exista la luz. Epílogo, el nombre que no se olvida. Dicen que en las noches sin luna, si te adentras en el corazón del desierto egipcio y te sientas entre las dunas, puedes oír el rugido de una criatura que cabalga el viento, desafiando a las sombras. Dicen que es Set, el eterno, el incomprendido, el dios del caos que salva al mundo mientras todos lo olvidan. Porque incluso los traidores, a veces, son los únicos que pueden enfrentar a los monstruos que el resto teme mirar.